El 15 de enero de 1944, a la noche, fue uno de los terremotos más devastadores de la historia argentina sobre la ciudad de San Juan, y la gran mayoría de los argentinos no la conoce. Mi abuela, durante toda mi infancia, me contó historias sobre ese terremoto, historias sobre cómo el terremoto destruyó la bodega de ella, destruyó la casa de ella. Un desastre que causó la muerte de 10.000 personas, más de 15.000 heridos, y el 90% de la ciudad quedó reducida completamente a los escombros. Pero lo que más me llamaba la atención es que cuando ella hablaba de las historias del terremoto no hablaba tanto desde algo de tristeza, sino como desde algo muy nostálgico. Elegí Pecuén porque es una villa turística que quedó completamente inundada en el 85. Yo estaba buscando un lugar que tenga una cantidad de ruinas parecido al que tuvo San Juan en el 44. Y el único lugar en Argentina que podría servir para eso es Pecuén, porque nunca se reconstruyó. El registro de época que hay es todo fotos blanco y negro, documentales de periodistas que fueron y captaron lo que pudieron. Y la verdad que yo quería meterme en la raíz de las cosas importantes que estaban pasando. No me quedaba otra que reconstruir. Cuando pensé en las fotos, pensé en temas que sean universales. En la fotografía de Fine Art, vos estás creando el universo, estás creando una narración. Cada elemento está contando algo sobre los personajes y sobre lo que está pasando. Con cada uno de los integrantes del equipo hay una comunicación muy fluida en donde hablamos de los elementos para caracterizar a los personajes, y eso me permite trabajar tranquilo y cuando esté ahí poder enfocarme solamente en el acting de los personajes, en la composición, y el resto yo confío que con todas las charlas que tuvimos va a estar buenísimo. Hay un montón de historias que van desapareciendo con el tiempo, y una de esas historias es la historia de un jovencito que estaba buscando entre los escombros y de repente grita y encontró a su novia de ese momento que la estaba buscando hace 3 días. La abrazó y le propuso un matrimonio y se casó ahí en el medio de las ruinas, con todo destruido. Decían que era un loco, pero para mí era un apasionado. Entonces, no sé, esas historias que digo, me llegan desde la pasión del ser humano por el amor, como una actitud de afianzarse a la vida, como una pulsión de vida muy grande. Muchas de las historias que estoy contando, del abrazo, de los huérfanos, tienen como esta cosa agridulce de lo paradójico y de lo triste, pero que al mismo tiempo puede ser bueno también, te puede fortalecer. Las catástrofes como estas muestran el verdadero espíritu humano. Muestran que el ser humano puede ser muy solidario y muestran que siempre puede haber esperanza. Todas las fotos tienen algo especial y algo sensible que quiero contar. Que en una de las fotos haya una recreación de mi abuela y que una actriz se convierta en mi abuela de esa época con la referencia de cómo se vestía, de cómo se peinaba. Siento que es lo que los lleva a ponerme a mí y a mi familia un poco en diálogo con las fotos. Cada foto es como un eco, un rebote de fortaleza, de solidaridad y de esperanza. Pero que cuando la gente vea esto pueda ver que no importa qué es lo que pase, ¿no? Siempre va a haber gente buena que está dispuesta a ayudar al otro y siempre se va a poder salir adelante.